pero no voy a hablar yo de economía, que, que poco sé desde lo técnico. Para eso tenemos a nuestro compañero Alejandro Otero. Ale, buen mediodía, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fede, ¿cómo va todo? Bien, muy bien. Tratando de ver un poco qué es lo que pasa con el dólar. Insisto que hay muchos que tienen así como reacción tardía y después de 4 años ahora están hablando otra vez del dólar, pero eso es un tema aparte. A ver, por un lado la Argentina tiene un problema estructural que los economistas denominan restricción externa, Ajá, es decir, es el problema recurrente que le sucede a la Argentina como una paradoja del éxito, que es que cuando la Argentina crece, ¿eh? Cuando la Argentina reencuentra el camino del desarrollo y su producción doméstica y su nivel de actividad económica va pujante, va en ascenso, entonces por el grado de desintegración que tiene su industria y por el impacto de internacionalización de su economía que han generado las sucesivas olas neoliberales en el país, la Argentina se encuentra con un problema que es que no encuentra, no tiene dólares suficientes para poder financiar ese proceso de desarrollo. Eso es lo que se llama restricción externa y que hoy se manifiesta, pero no como consecuencia de esa situación, porque obviamente estamos lejos de estar en una situación de crecimiento económico, lamentablemente como producto del impacto de la pandemia y los indicadores de pobreza que se anunciaban ayer, que sin duda, como bien dijo Alberto, hubieran sido muchísimo peores si el Estado no hubiera desplegado la decidida acción de cobertura y acompañamiento que llevó adelante. La Argentina hoy se encuentra lejos de un proceso de crecimiento y sin embargo se manifiesta el mismo problema porque en la Argentina faltan dólares para atender incluso las necesidades básicas de subsistencia que tenemos hoy como país, por la sencilla razón que, lo hemos dicho muchas veces, el primer efecto y más contundente efecto económico de la pandemia fue el derrumbe del comercio mundial. Entonces, la Argentina se encuentra con pocos dólares que ingresan por la vía de las exportaciones porque éstas han caído. Sin embargo, tenemos que, como producto del derrumbe de la economía, también cayeron las importaciones. claro. Entonces, las exportaciones cayeron, las importaciones cayeron, y como cayeron más, el saldo comercial, lo que se llama el saldo comercial, es decir, la diferencia entre lo que la Argentina exporta y lo que la Argentina importa, es positivo, lo cual es un buen dato. Entonces uno podría decir, bueno, pero ¿cómo faltan dólares si el saldo comercial es positivo? Aún derrumbándose, como se derrumbaron más las importaciones que las exportaciones, la Argentina tiene un saldo positivo en materia comercial. Claro, tiene un saldo positivo en materia comercial, pero tiene un saldo negativo en materia financiera. ¿Por qué? Bueno, porque salen dólares por otros motivos que no son las importaciones. Por ejemplo, el famoso dólar ahorro, Claro. la masiva concurrencia de los particulares, de las personas humanas, a ahorrar en dólares, que provoca una sangría permanente. Hemos comentado ya esto en otras columnas, los pagos de las deudas privadas de las empresas, porque la deuda pública ha sido renegociada y, como hemos comentado también en otras columnas, en este momento no hay egresos por ese motivo, al contrario, tenemos unos años de gracia, y entonces lo que sí hay es el pago de la deuda en dólares de las empresas. Por eso el gobierno fuerza a las empresas privadas a que renegocien, como hizo el gobierno nacional, con sus acreedores la deuda privada para atenuar esta sangría de dólares por ese motivo, pero también, como tenemos un alto nivel de extranjerización, las empresas demandan dólares para repatriar capitales, pagar royalties u otros dividendos u otros motivos que tienen con sus casas matrices, como parte del proceso de globalización que vivimos. Es decir, que por distintos motivos los dólares financieros terminan siendo mayores, los dólares demandados por motivos financieros, insisto, ahorro, pago de deuda de los privados, repatriación de capitales, dividendos, royalties, patentes, etcétera,
terminan siendo mayores y se comen, digamos así, el saldo positivo de la balanza comercial y van contra las reservas. Entonces presionan a la baja de las reservas y aquí se produce el famoso debate donde algunos dicen devaluemos y el gobierno con buen criterio dice no, devaluar no es ninguna solución para el problema de los argentinos, es solo empeorar las cosas y por lo tanto lo que vamos a hacer es preservar las reservas. Ahora, hay que agregar un dato, Fede, si es que hasta acá se entendió. Sí, sí. Que hay una diferencia muy grande entre las exportaciones realizadas por nuestro puñado de exportadores de granos del año pasado y de este año. Hay una diferencia muy grande del orden del 20%, que son algo así como, varían los cálculos, pero entre 5.000 y 7.000 millones de dólares que no se han liquidado. Es decir, que los exportadores tienen en su poder los dólares y no los liquidan. Entonces acá tenemos otro problema que no es la restricción externa, es la restricción que imponen los tenedores de dólares como producto de sus operaciones comerciales con el exterior, que no los quieren liquidar internamente. ¿Y por qué no los quieren liquidar internamente? Porque especulan con la devaluación. Claro. Porque si se devalúa, por cada dólar que liquidan, obtendrían más pesos. Como el gobierno no quiere eso, se entabló una negociación. Y todos los rumores dicen que el gobierno va a anunciar que va a haber una reducción en los niveles, en las alícuotas de las mal llamadas retenciones, es decir, los derechos de exportación, para que esto resulte más atractivo y sin devaluación, igual reciban los exportadores más pesos por cada dólar que liquidan, porque el efecto es el mismo que de la devaluación. Si se quitan las retenciones, si se quita la parte que el Estado apropia en cada liquidación de divisas, entonces le entran más ingresos en pesos a cada uno de los exportadores que liquida esos dólares. Lo que estamos es frente a una situación de puja sencillamente entre los exportadores que quieren más pesos por los dólares y el gobierno que necesita esos dólares para enfriar las presiones devaluacionistas y sostener el nivel de reservas en el Banco Central. Esta es la situación en la que nos encontramos, una vez más, una situación que se desplaza sobre el dólar, que no tiene que ver con el fenómeno de la restricción externa, pero sí tiene que ver con el fenomenal poder que tienen un puñado de actores que concentran y monopolizan el mercado exterior en la Argentina, es decir, las operaciones de comercio internacional en el país. Esto es muy importante. Mira, justamente está ahora por anunciarlo el presidente Alberto Fernández, la rebaja de estas retenciones, porque, claro, significaría una baja en el precio del dólar, por esto que nos mencionás. Ale, no sé si has podido observar el presupuesto, uno imagina que sí, y que se prevé un dólar alto de todas maneras. Se prevé un dólar que acompañe la previsión inflacionaria, es decir, no se prevé ninguna devaluación que ponga en mejor situación al dólar que al resto de las variables de la economía, porque eso significaría una transferencia de ingresos del conjunto de la población hacia los tenedores de dólares. No, lo que se prevé es una evolución del dólar acorde con la inflación esperada, que va a ser alta, pero menor a la que veníamos teniendo. Recordemos que los niveles de inflación sufridos, padecidos en los últimos años rondaban el 50%, acá se prevé una caída muy importante al orden del 29%, el dólar acompañando, y lo que es más importante, estas variables que son las que, le gusta mirar a los grandes medios como parte de su política de esmerilar al gobierno, que no tiene pausa, es permanente y sostenida. Lo que me importa señalar es que el presupuesto es un presupuesto que va en línea con la necesidad de que el Estado motorice un proceso de recuperación y crecimiento económico. Si el presupuesto incluye muchas acciones, muchos programas que tienen que ver con la acción decidida del Estado en obras públicas y en sectores estratégicos para motorizar el proceso de reanimación económica y alentar
al crecimiento en un contexto muy, muy difícil, como lo venimos diciendo, que es el que ha impuesto la pandemia a escala universal y obviamente también en la Argentina. Frente a este escenario, el presupuesto muestra que el Estado, así como lo ha venido haciendo, sosteniendo una serie de medidas como los salarios complementarios del ATP, el ingreso familiar de emergencia o los préstamos a tasa subsidiada o a tasa cero para monotributistas y autónomos, entre otras medidas, el Estado vuelve a redoblar la apuesta y además de sostener esas medidas que están contempladas en el presupuesto, mantiene una serie de acciones y programas, insisto, destinados a reactivar la actividad económica, fundamentalmente a través de la obra pública. Ale, sumamente necesario el aporte del día de hoy para comprender qué es lo que está pasando en nuestro país entre tanta desinformación, entre tanta operación y entre tanta mentira. Así que agradecerte por todo, por todas las columnas que has llevado adelante en nuestro ciclo, que el día de mañana finaliza este ciclo de Todo Pasa, que nació con la idea de acompañarlos en lo que iba a durar la cuarentena o este proceso de pandemia, así que mañana llega a su final y por eso queríamos agradecerte todo el aporte que has hecho en materia económica desde el inicio de nuestro programa. Bueno, el agradecido soy yo, Fede, ha sido un gusto acompañarlos a vos y a toda la audiencia y desde ya, como siempre, a disposición de la radio. Es un gusto poder ser parte de este proyecto que encabeza mi amigo Jorge Dercos, y para mí es siempre un placer colaborar con esta iniciativa. Abrazo enorme, Ale, querido. Nos vemos, un abrazo. Hasta la próxima. Ahí pasaba Alejandro Otero, nuestro columnista económico que nos ha acompañado cuando teníamos el formato a la mañana, y también lo ha hecho en este ciclo de Todo Pasa, y que, como él mismo lo manifestaba, un compañero de la casa, ¿no? De la emisora. Compañero de la casa, ¿no? De la emisora. Compañero